vuelta, estamos en nuestra segunda entrevista del segmento de opinión. Varios actores políticos han cuestionado en las últimas 2 semanas la política y el tratamiento del gobierno en relación a las Fuerzas Armadas. Incluso han habido voces que llamaron a la institución militar a defender la soberanía, la libertad y la tranquilidad. Así lo han dicho. Este tema, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas internas de seguridad, lo hablamos con nuestro invitado. Fernando Cordero, ministro de Defensa. Nuestra visión es unas Fuerzas Armadas de tamaño adecuado, pero altamente tecnificadas y con todo lo necesario. Recientes afirmaciones de un ex jefe del Comando Conjunto confirman que el 30 de septiembre de 2010 se originó por falsos rumores y manipulación informativa sobre la nueva Ley Orgánica de Servicio Civil. Es la misma estrategia que utilizan ahora para sembrar rumores sobre la desaparición del ISFA. Lo diré por última vez, el ISFA no desaparecerá. Ustedes elegirán a quién creer, a los falsarios de siempre o a su comandante en jefe. Y estas fueron algunas de las declaraciones efectuadas ayer por el presidente de la República a propósito de la ceremonia de los 20 años de la gesta heroica del CENEPA. Señor ministro, buenos días, bienvenido. El presidente hizo ayer una advertencia preocupante. Dijo que está en ciernes una nueva campaña de desinformación dentro de las Fuerzas Armadas. Habló de intentos de desestabilización, de insubordinación. ¿Temen un nuevo 30S? Buenos días a todos. Veo que hablan de polémica en torno al ISFA, por ejemplo. En torno al ISFA lo que hay es una permanente campaña de desinformación. Yo he visitado prácticamente el 95% de las unidades militares y en todas las visitas, en los diálogos que mantengo con la tropa, con los oficiales, la pregunta infaltable es ¿qué le va a pasar al ISFA? ¿Qué cambios dramáticos tenemos que esperar en el ISFA? Cuando realmente lo único que ha hecho este gobierno es darles buenas noticias a los usuarios del ISFA, tanto a los activos cuanto a los pasivos. ¿Qué le va a pasar al ISFA, señor ministro? El ISFA es el Instituto de las Fuerzas Armadas de la Seguridad Social, que cubre la seguridad social de acuerdo a nuestra Constitución. Un conjunto de contingencias que van desde la enfermedad hasta la muerte, pasando por las pensiones. El ISFA es el que paga físicamente las pensiones a los militares. Entonces, eso no le hace dueño al ISFA de todo el dinero que necesitan para pagar a los militares. De cada $10 que se paga a un militar retirado, $6 salen del Ministerio de Finanzas, no del ISFA. ¿Qué le va a pasar al ISFA? Que va a tener una enmienda constitucional que está tramitándose en la Asamblea. ¿La va a fortalecer? Totalmente. Es decir, no solo que le va a fortalecer a la seguridad social militar y de la policía, por cuanto esa enmienda establece que el Estado garantizará el pago de las pensiones. El ISFA no puede garantizar el pago de las pensiones. En algún momento podría no ser suficiente la relación 60-40, que es la que hoy día prevalece en el ISFA. Es decir, el 60% de una pensión paga el ISFA, el 40% paga el ISFA, el 60% paga el Estado ecuatoriano, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas. Eso podría, según el ISFA, perdurar o no tener problemas hasta el año 32, hasta el año 2032. ¿Podría ser más de este 40%? Porque precisamente por ahí vienen las dudas y las inquietudes. Dicen que al no establecerse un porcentaje, ¿eso quiere decir entonces que está potestad del Estado dar o no esa cantidad de dinero? No, todo lo contrario. Sobre todo, lo que dice es, cuando se plantea disminuir las filas militares, ¿no? Es decir, eso supone una disminución también de aportes. ¿En qué condiciones queda el ISFA ante ese panorama? Ya, exactamente, esa es la supuesta polémica, es decir, está previsto que nuestro pie de fuerza, el tamaño de las Fuerzas Armadas, se vaya reduciendo paulatinamente hasta quedar alrededor del año 2025, es decir, 10 años después de ahora, en 34.500 efectivos. Hoy día somos 41.000 y todavía por los ingresos que se dieron en los años inmediatos anteriores, hasta va a crecer algo hasta el año 2000
17 y desde ahí viene la declinación al año 2025. Vamos a dejar de tener 6.000 activos. ¿Cuánto contribuyen los 6.000 activos respecto a los actuales pasivos? No más del 40%. El ISFA tiene cálculos que prevén que con ese 40% se podría subsistir hasta el año 2032. ¿Y el presidente independientemente de tocar el tamaño de fuerza? Entonces, en cualquier país del mundo, no solamente en el Ecuador, es muy probable que unos años más en el Ecuador el número de pasivos, o sea, los militares retirados, sean mucho más que los activos. No cae sobre los activos el peso de mantener a todo el sistema de seguridad social. En cualquier país responsable, y el Ecuador, con nuestro presidente, pretende ser uno de esos países, está garantizado por el Estado, porque los militares no pueden dejar de existir, la policía no puede dejar de existir. Y el presidente ayer en su alocución fue absolutamente claro en ese sentido, lo que ha dicho el presidente es, estoy cansado de desmentir, porque lo ha hecho el presidente innúmera cantidad de veces, lo he hecho yo, todas las visitas, he hecho todas las declaraciones, he contestado todas las preguntas, y hay algunas personas que con mala fe o con ignorancia o con las dos cosas juntas, que es muy común también, quieren insistir. El otro día vimos declaraciones. ¿Atribuyen ustedes estos de los que habla el presidente, de estos intentos desestabilizadores y también de insubordinación, precisamente a un tema que ya iría más al plano político en este caso? Y temen, le vuelvo a preguntar, ¿un nuevo 30S quizá? A ver, si para los civiles es importante tener una jubilación y una pensión vitalicia de vejez, y la Constitución prevé para todos los ecuatorianos que ese es el objetivo. El Ecuador, el nuevo país, es un país en el que la seguridad social sea un derecho de todos los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas. No estamos todavía en esa condición, hay que hacer todavía cambios importantes. Solamente la mitad de los ecuatorianos están protegidos por seguridad social. Entonces, en esas condiciones, si usted a los que ya tienen seguridad social, si a los del IES les decimos que va a desaparecer el IES, que no van a volver a ver las pensiones, que vean cómo se arreglan, se va a producir una guerra civil, pues van a... Eso es lo que usted ha notado en sus visitas a las unidades militares que usted mencionaba. Es decir, ¿usted siente que esta suposición ha calado en el ánimo de la milicia? No, ventajosamente no estaríamos en otras condiciones. La tropa, los oficiales son inteligentes frente a los rumores, no están ni preocupados, ni están en este caso complotándose para una y declaraciones, rebelión. Por ejemplo, pero como las del no dejan de tocar. Sí, ¿no les deja de preocupar? Ya vamos a ustedes no les deja de preocupar, pero ya llego a este tema. El desinformales tiene un solo objetivo, que es crearles incertidumbres, generar un conflicto con el gobierno. Por eso es que no nos cansaremos de decir que ese gobierno, comparado con los gobiernos, comparemos en dólares para que sea más fácil, con los gobiernos del 2000 al 2006, este gobierno, en inversiones militares, hemos invertido en la Revolución Ciudadana 5.5 veces más que los gobiernos del 2000 al 2006. Para un total de 1.718 millones en 8 años, contra 307. 215 millones aproximadamente por año. ¿Es realmente necesaria esta calidad de inversión en tiempos de paz? ¿Por qué, ministro? Porque usted no puede dejar de tener... El presidente ayer dijo una frase que yo la voy a repetir porque creo que fue la frase del día de ayer. La ingratitud de la partidocracia. Porque sin las Fuerzas Armadas no estaríamos en paz. Sin las Fuerzas Armadas no tendríamos el Ecuador de hoy y el del futuro. Muchas cosas podrían haber pasado en el propio año 95 con los que hoy día son nuestros hermanos peruanos. Pero ahí estábamos en guerra, una guerra no declarada, pero estábamos en guerra. La victoria del CENEPA fue la victoria de la paz. Gracias a ese acto militar ecuatoriano, hoy día podemos hablar de paz, podemos hablar del presente y del futuro, de la patria grande de América Latina. Entonces, esa ingratitud desmanteló las Fuerzas Armadas y llegamos al año 2008 y en Angostura no teníamos sino un helicóptero para poder ir a Angostura y saber qué pasó. Estaban desmanteladas las Fuerzas Armadas. Usted no puede tener una fuerza aérea sin aviones, porque ¿para qué tenemos pilotos que no pueden volar? ¿Por qué entonces
entonces, a su juicio, ministro, no se valora precisamente esta inversión de 1.710 millones de dólares que se ha hecho, pero se lo valora entonces en los militares de servicio activo y ya es como dice, por ejemplo, la prensa también, y como señala, que los militares en servicio pasivo son quienes están generando este tipo de incertidumbre? Yo entiendo que todo lo que ustedes están preguntándome es porque tenemos miles, a lo mejor cientos de miles, ojalá millones de personas viendo y escuchando esta conversación. Entonces, yo contesto no porque tenga dudas, no porque haya algo que aclarar, sino porque en definitiva hay audaces, despistados y cínicos. ¿No le parece un cinismo que quien en su periodo de gobierno, siendo militar, logró invertir 98 millones contra 1.700 de nuestro gobierno, le salga a dar clases de moral y le salga a reclamar al país, a decir que hay que estar alertas, y llama prácticamente a una dictadura, llama a las fuerzas civiles y militares a defender la soberanía? Eso se llama cinismo, cinismo. Entonces, frente a los cínicos, ¿qué podemos esperar? Que la prensa sea suficientemente equilibrada y que valore y contraste, pues, pero no lo hace. Publican, es decir, ¿qué pasó ayer en el estadio en Parcayacu? Pues yo creo que solamente frases de gratitud hacia las Fuerzas Armadas, hacia nuestros héroes, hacia las heroínas, hacia el pueblo ecuatoriano que tuvo el coraje de respaldar en su momento difícil a las Fuerzas Armadas. Pero el titular es gran polémica con el ISPA. Con el ISPA no hay ninguna polémica, lo que hay es una clara necesidad de desmentir los rumores, de parar para siempre las mentiras. Entonces, podemos debatir cuál es el futuro del ISPA, qué vamos a hacer con el ISPA. La Asamblea debatirá en su momento. Pero la hoja de ruta está clarísima, ¿no? Más que clarísima en el sentido legal, una enmienda constitucional del tipo que se está tratando en la Asamblea, que es garantizar la seguridad social en el pago de las pensiones vitalicias, es algo que no puede sino generar entusiasmo, felicidad para los actuales y los futuros. Ministro, dentro del futuro de las Fuerzas Armadas y dentro de la enmienda y en la participación en política interna, en seguridad interna, perdón, ¿qué se está haciendo para capacitar a estas fuerzas entrenadas para la guerra, para interactuar con los ciudadanos en materia de respeto a los derechos fundamentales? A ver, esa es otra mentira. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la otra enmienda que se plantea y aunque ya está hoy día en la Constitución, el actual artículo 158, sin enmienda, dice en su primer párrafo: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías. Para proteger los derechos, las libertades y las garantías de todos ustedes, las Fuerzas Armadas hacen una cantidad de cosas todos los días, viene haciendo históricamente, pero se está queriendo confundir a la ciudadanía. Manipular entonces. Manipular a los militares. Perfecto, ministro. Veamos qué están diciendo, ¿no es cierto? Que se va a suplantar a la policía. Falso. La policía actúa todos los días con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en las fronteras para controlar el contrabando conjuntamente con la aduana. También los bomberos, los bomberos en Quito, nada más que un minuto para que vean en dónde están las Fuerzas Armadas protegiendo derechos, libertades, garantizando la paz y la tranquilidad de ustedes. Cuando hay un incendio forestal, los bomberos no son a veces suficientes, actúan las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. No estamos armando a las Fuerzas Armadas, ni estamos pensando en las Fuerzas Armadas para salir a reprimir una manifestación estudiantil. Son las mentiras de los que no tienen razón. La razón no pide fuerza. Las Fuerzas Armadas no están pensando convertirse en un organismo de suplantación de la policía. Ministro, muchas gracias por su